Una cosa que probablemente no sabréis de mí es que me encantan los zombies. Y es que son un elemento muy polivalente dentro del medio audiovisual, ya que no son un antagonista preestablecido, ni tampoco uno con motivación racional. Un zombie es un elemento del mundo, una fuerza de la naturaleza con la que los personajes deben lidiar. Desde el detonante del declive psicológico de los personajes de The Walking Dead hasta los horrores más primitivos de los zombies de Romero. Pero en múltiples ocasiones los infectados o muertos vivientes toman un segundo plano. Dejan de ser los protagonistas del mundo y pasan a ser la justificación para el estado de este. Y la narrativa se olvida de ellos salvo para momentos más concretos, como The Last of Us o The Walking Dead. Y esto no está mal, pero especialmente en el medio no hay muchos juegos que traten a estas criaturas con un cierto nivel de respeto. Left 4 Dead o Killing Floor los usan como masillas, el elemento abstracto que, sí, tiene elementos más siniestros, especialmente en el caso de Left 4 Dead, pero no deja de ser un elemento menos tangible que tienes que ir a buscar por tu cuenta. Que fuera bromas, recomiendo echarle un ojo al trasfondo de Left 4 Dead porque hay cosas interesantes acerca de cómo funciona el virus. El caso es que en incontables historias la idea del zombie es una mera excusa para el apocalipsis, un sabor distinto de sufrimiento. Uno que me encanta pero que rara vez se explora en profundidad. Y se podría decir que el caso de hoy se acerca mucho a estos títulos ya mencionados, pero honestamente lo hace de una manera más interesante. Así que sí, hoy me apetecía jugar a un juego de zombies, y considero que cuando uno habla del género, sí o también debe hablar de Dying Light. La fama del título precede a cualquier introducción que yo pueda darle. Parkour y zombies, es la combinación perfecta. Al fin y al cabo el cardio es importante para el apocalipsis. Pero este título va más allá que simplemente mezclar estos conceptos y lavarse las manos. El equipo quería construir algo más, y es que Techland venía de desarrollar Dead Island, un juego que pese a sus pegas consiguió triunfar como producto, pero que cuando comenzaron a trabajar en la secuela de la obra que eventualmente se convertiría en Dying Light, difería mucho de la IP original, por lo que decidieron virar hacia un nuevo camino, creando así la franquicia. No he podido indagar mucho acerca de esta información, por lo que no me lo tengáis muy en cuenta, pero no me extrañaría para nada que esta fuera la razón por la cual la secuela de Dead Island terminaría convirtiéndose en el mismo juego 2. Ahora pone Riptide abajo. Pero bueno, no nos distraigamos. Dying Light comenzó su desarrollo en 2012, para acabar saliendo el 27 de enero de 2015, y honestamente es el juego que el género necesitaba. Ya había millones de juegos de zombies sobre matarlos de miles de maneras, con series como The Walking Dead en uno de sus puntos más altos. El género estaba sobrepoblado de diferentes títulos y experiencias, y la estagnación de este ya se empezaba a notar. Pero justo en el pináculo de esta época apareció Dying Light, el título que bien podría condenar al género o salvarlo, y un skip de 11 añitos, una secuela maldita y una secuela de la que no sé nada, o casi nada, y nos encontramos con la época actual. Y diría que el género de zombies ya no es tan relevante ni emocionante como era antaño. Sí hay algún que otro título que sale como ¡La bestia! de la propia saga Dying Light, pero apenas hay nada más, nada nuevo al menos, o que llame la atención. Me puedo estar equivocando. Es aquí cuando uno empieza a mirar atrás y se pregunta, ¿era Dying Light realmente tan bueno como todo el mundo dice? Y es aquí donde comienza nuestra historia. O la mía más concretamente, ya que al contrario que muchos otros reseñadores que hablan de este juego, yo no tengo ese componente nostálgico. He jugado al juego previamente, pero nunca he llegado a completarlo y honestamente no sabría deciros por qué. Es una de esas cosas que simplemente sucede. Así que hoy me apetecía jugar a Dying Light y he pensado que ya que estoy me podríais acompañar y así vemos qué tal es el juego después de 10 años de contenido. Esta vez hablaremos tanto del juego base como la expansión. Hablaremos de sus mecánicas y su narrativa, así de como su ambientación y todo eso. Ya sabéis de qué va el tema. Así que tomad asiento, abríos una coascolita y vamos a ver si este juego es realmente tan bueno como todo el mundo recuerda. Dying Light comienza con una breve introducción sobre Harran, la ciudad inventada que aparentemente está en Turquía, donde el equivalente a las Olimpiadas se iban a celebrar. Todos los ojos estaban en Harran, y los que no pronto estarían mirando a la ciudad, ya que el brote del virus se originó aquí durante la celebración de los Juegos. El Ministerio de Defensa cerró la ciudad, aislando a los infectados dentro de la zona de cuarentena y dejando a los supervivientes atrapados. Nosotros encarnamos a Kyle Crane, un mercenario contratado por el Servicio de Auxilio Internacional, o SAI para los amigos, GRE in English. Y nuestra misión es sencilla, localizar a Kadir Suleiman y asegurar un archivo de vital importancia para el SAI, uno que podría llevar a una cura para el virus. Nos informarán de que Kadir perdió a su hermano durante el brote y que le echa la culpa al SAI por esto, haciendo que las negociaciones sean un tanto escabrosas. Se cree que Kadir ha cambiado de nombre y ahora es el líder de una de las principales bandas de supervivientes, La Torre o Rice y sus hombres, por lo que debemos asegurar el contacto con ambas bandas y asegurar el archivo de cualquier manera posible. Hasta aquí todo bien, sin embargo los problemas comienzan a suceder nada más caer a la ciudad, cuando un grupo de bandidos nos ataca, forzando un conflicto en el que salimos heridos, virulentamente.
Durante el altercado nos salvan dos personas, Jade Aldemar y Amir Goreishi, joder, Jade y Amir, el cual es devorado por los zombies, así que no sé por qué me he esforzado tanto en decir su nombre, pero bueno. Jade nos llevará a la torre donde se nos introducirá respectivamente a las mecánicas así como el estado general de la situación. Los más perceptivos, porque lo he dicho, se habrán dado cuenta de que nos han mordido. Esto nos pone un contador constante, ya que la única manera de sobrevivir a la infección es mediante la anticina, una medicina que es enviada desde el exterior y que aun con esas es solo una solución temporal. Nada te va a salvar de la infección, solo ralentiza el proceso. Esto podría haber sido una mecánica dentro del juego, una en la que tengamos que arriesgarnos para mantenernos humanos. Pero no, esto habría descolocado mucho la narrativa del juego y honestamente habría alienado a muchos jugadores. Aún así me habría gustado su inclusión de alguna manera, tal vez en la máxima dificultad o un modo distinto. Pero bueno, como premisa, está bien. Nos establecen una conexión cercana con una de las bandas y algunos personajes que van a ser más relevantes en esta. Rahim, Jade, el líder de la torre, Brecken. Y aunque me encantaría ponerme a rajar ahora mismo sobre estos personajes, lo vamos a hacer más adelante, ya que pese a todo lo que puede llegar a ser este juego, su narrativa nunca ha sido conocida por ser especialmente buena. Pero de nuevo, ya indagaremos en eso. Mientras tanto, vamos a hablar de lo que hace que este juego sea mágico, el gameplay. La primera de las muchas cosas de las que tengo que hablar en esta sección es el apartado visual. Porque sí, Dying Light tiene el Peace Filter. De hecho, creo que es de los últimos juegos en adoptar esta estética, si mal no recuerdo, pero no me hagáis fact-checking, no lo sé. Sin embargo, al contrario de sus hermanos mayores, los cuales maximizaban este filtro hasta la saciedad dejando que el amarillo se te incrustara en las córneas, Dying Light lo hace de una manera relativamente sutil. Está ahí, lo puedes notar, pero en lugar de absorber los colores y quitarle la vida al juego, intensifica la experiencia de este, ya que tú como espectador vas a pensar en un lugar árido al ver estos colores. Esta es la razón por la cual México también es amarillo. Por suerte, esto no solo sirve para engañarte y hacerte pensar que estás en un país de Medio Oriente, sino que también baña el mundo cada vez que el sol se posa. Genuinamente, este juego se ve increíble, especialmente justo antes de que empiece la noche. Y ha habido numerosas ocasiones en las que me he parado simplemente a ver el horizonte, a apreciar lo bonito de la ciudad. Visualmente, Dying Light recibió una mejora gráfica con su 10º aniversario, una táctica que sirvió para construir hype alrededor del siguiente juego. ¡La bestia! Algo que me parece cojonudo, pero que dificulta mi trabajo como reseñador profesional de IGN, ya que yo no tuve la experiencia original y me enteré de esto justo después de jugar al juego, así que no puedo ser tan objetivo en cuanto a la calidad de los gráficos. Lo que sí que puedo decir es que el juego se ve increíble. Se retocaron cosas como texturas y la iluminación, pero creo que el juego se mantiene firme visualmente. Especialmente cosas como la iluminación son sorprendentemente buenas, y el pararte a mirar las texturas nuevas no falla en sorprender. No soy un reseñador que piense mucho en las cosas más técnicas, de hecho, ni siquiera soy un reseñador. Me hace gracia usar la palabra reseñador, ¿vale? Es lo que hay. Pero sí que sé apreciar cuando meten cariño a un juego. Y hacer esto después de 10 años solo me demuestra que tienen muy en cuenta lo que opina la comunidad respecto a sus juegos. Pero una ciudad bonita y bien iluminada solo es parte de la experiencia, ya que yo considero que son solo engranajes en lo que es la parte más importante de este juego para mí, la inmersión. Sé que soy un poco pesado con esto de la inmersión, pero es verdad, soy un jugador muy basado en vibes y Dying Light tiene muy buenas vibras, aunque también tiene un serio problema con eso, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Dying Light hace un trabajo excelente en hacer que Crane y el jugador formen parte del mundo, con animaciones para saquear cada contenedor o cada cuerpo que te encuentres, así como múltiples animaciones para el parkour, dependiendo desde donde te agarres a los salientes, la altura desde la que caigas o hasta habilidades únicas con su propia animación. Y esto me lleva a los dos elementos del gameplay de Dying Light, aunque son tres, pero bueno, dos principales y uno secundario. Y estos elementos están separados en árboles de habilidades, cuya progresión se basa en el mejor tipo de progresión que puede tener ningún juego, y es que la práctica hace al maestro. Y es que cada vez que haces una acción, esta se ve recompensada con puntos, lo cual hace que la progresión sea relativamente satisfactoria. Además de que el separarlos en árboles de habilidades hace que sea muy sencillo estructurar un párrafo para cada uno. Empecemos por la menos importante, al menos en mi humilde opinión, el árbol del superviviente. Este representará nuestro viaje como corredor. No se centra en ninguna habilidad concreta, sino en Kyle como personaje. Cada vez tendrá más herramientas que construir, más mejoras e incluso la capacidad de desbloquear un gancho. Este árbol no está mal, pero es muy pasivo. Son mejoras mucho menos emocionantes que las de los otros árboles, pero lo bueno es que al separarlo en un árbol distinto no contamina la experiencia de juego. Es más bien como, guay, he conseguido un punto de superviviente, ahora saqueo más rápido. Está bien, nada muy roto, pero tampoco especialmente agradable ni desagradable, es un poco... están bien, sin más.
El siguiente es el árbol del combate, el cual tendrá nuestras típicas mejoras de estamina y vida, daños si pegamos de manera consecutiva o probabilidad de stunear a los enemigos, así como eventualmente una eliminación por la espalda. Pero ¿cómo es el combate? Si lo separas del parkour, el combate es servible, nada muy loco. La sensación es excelente, con Crane estampando el arma en el cráneo de los zombies y rebotando no solo en la propia carne, sino también en elementos del mapa, así como el elemento de tener una patada para ganar espacio. El combate está bien, se siente contundente y efectivo y no te hace sentir como una máquina de matar en todo momento. Algunos zombies son especialmente resistentes y spamear el botón de ataque en muchas ocasiones te va a hacer perder el aliento, lo cual hace que estés en una situación bastante comprometida. Esto se balancea mediante el otro árbol de habilidades, del que, una vez más, ahora hablamos. Pero el parkour es tu forma de desequilibrar el combate a tu favor. Los zombies son lentos, brutos y bobos. Se comportan de manera predecible y en este sentido tú tienes la ventaja. En Dying Light el combate no es simplemente pegar y retroceder, tienes que bailar alrededor de los enemigos, usar el entorno en su contra. Cuando una horda te rodea y no te queda otra salida, ahí es cuando entra el parkour. Cuando empiezas a combinarlos, el combate empieza a ser especialmente satisfactorio. Lamentablemente esto solo se aplica a los zombies, porque veréis, también hay humanos en Dying Light, y con ellos vas a tener que pelear si quieres progresar la historia, y no poco precisamente. Y digamos que el combate con estos no es especialmente satisfactorio. Al principio serán enemigos mucho más desafiantes que los zombies, no serán tan manipulables mediante la patada y en ocasiones bloquearán tus ataques haciendo que sean completamente irrelevantes. Por un lado esto está bien, los humanos necesitan ser más complicados para tener una experiencia diferente, pero el problema es que la mitad de tu arsenal se pierde luchando contra ellos, haciendo que sus enfrentamientos sean mucho más tediosos. Al menos hasta que te das cuenta de que una patada en la tibia es el mejor counter que tiene cualquier persona. No recomendaría probarlo en público, a menos que queráis una multa o algo de eso. Lamentablemente este problema se agrava mucho cuando entran las armas de fuego al juego, porque sí, en Dying Light hay armas de fuego, y no pocas precisamente. Estas trivializan los enfrentamientos en numerosas ocasiones, y no solo es eso, sino que son terriblemente aburridas de usar. La mayoría de veces un tiro a la cabeza soluciona el enfrentamiento, y diréis, pues bueno, no las uses y ahí tienes tu desafío, ¿no? Y en cierto sentido tenéis razón, pero hay más que simplemente ignorarlas y ya está. ¿Recordáis cuando os he dicho que la inmersión de este juego tiene un serio problema? Bueno, pues el serio problema que tiene la inmersión de este juego es algo que tal vez para muchos sea un beneficio, pero para mí ha influido de mala manera en la experiencia del juego, y es la cantidad de contenido que tiene el juego tras más de 10 años. No me malinterpretéis, me alegro mucho de haber comprado Dying Light con todos los DLCs y todos los trajes. Pero por otro lado, cada vez que abro el inventario e intento fabricarme un arma nueva, me veo expuesto a tremendas cantidades de estimulación. Y de nuevo, no está mal, es mucho contenido y muchas armas que probar. El problema es que este juego hace un trabajo enorme en hacerte formar parte del mundo, mediante dirección artística, animaciones, sonido, música. Y cuando te fabricas un arma para ver qué es y te sale esto, pues bueno, se rompe un poco la inversión. Y no voy a actuar como que ponerle cables y un soplete a una katana sea realista, pero me lo creo dentro del contexto del juego. Un revólver rosa es la gota que colma el vaso. Y bueno, a esto se le puede seguir aplicando lo de pues no las uses y ya está. Pero no, amigo, aquí no. El juego tiene un énfasis especial en las armas de fuego en torno al final de este. Y yo soy una persona a la que le gusta el sigilo. Entonces cuando la única arma que puedo usar es un fusil super futurista, pues bueno, se me rompe un poco la magia del juego. Y no voy a deciros que esto ha sido una terrible experiencia que ha hecho que el juego sea una mierda, pero sí que me hace gracia lo lejos que puede llegar este juego para que te lo tomes en serio para luego poner estas armas de RGB. Es una decisión muy rara, pero de nuevo, este es el juego de los easter eggs, así que supongo que más o menos puedo entender esas decisiones. Y lo cierto es que el juego depende mucho de las armas de fuego. Los enfrentamientos finales son insufribles sin ellas y es un poco una mierda que, uno, te den acceso relativamente rápido a estas armas y dos, que las armas para fabricar sean un poco un meme. Ah, y para el listo de la clase que diga que las armas silenciadas no estaban en el juego, sí, lo sé, pero tengo que juzgar el juego tal y como lo he jugado. No puedo pararme en cada cosa adicional que hayan metido porque si no el tiro me lo voy a pegar yo. Pero para hablar de cosas más positivas, hablemos de la que probablemente sea la parte más importante del juego, el parkour. Este está separado en el árbol de agilidad, el cual contará con mejoras generales de velocidad junto con herramientas para inutilizar a tus enemigos. Este árbol es el más importante de todos y el que realmente le da la salsa al juego.
Como ya he dicho, el parkour mejora el combate enormemente con sus habilidades complementarias, como el pseudo parry para apartar a los enemigos, así como la carga o la patada en la tibia. No puedo explicaros lo importante que es el parkour para este juego, no con palabras al menos. Es la parte más cuidada y especial del título y es lo que hace que sea tan único. Aparentemente trajeron al fundador del parkour, David Bell, como asesor para el juego, ayudando a elegir y explorar los movimientos de este. Y como dato interesante, incluso le metieron en el segundo juego, con otro actor de doblaje, porque hasta donde yo sé es un señor francés que no habla ni pizca de inglés, pero me parece un detalle muy guay y una manera muy interesante de honrarlo. En cuanto al resultado, uno no podría sentirse más orgulloso. El sistema de parkour del juego es magnífico, con una progresión excelente. La libertad que te otorga este juego te hace pensar como un corredor. La ciudad está repleta de obstáculos y lugares interesantes donde poder explorar. La sensación de correr, escalar, huir, se sienten increíbles. El juego tendrá sus problemas, pero el parkour no es uno de ellos. Se nota lo muy cuidado que está este sistema y lo mucho que se han esforzado en hacerte sentir parte del mundo. La perspectiva única que tiene el juego te mete dentro de la carne de Crane, y al contrario que Mirror's Edge, la simplificación del parkour hace que la fluidez del sistema se explore hasta el máximo. Y es uno de esos juegos que te hace sentir la sensación de quiero escalar eso, algo que jamás pensé que volvería a sentir. No es perfecto, ya que la escalada vertical podría usar un poco de amor para que no fuera tan tediosa, pero son más nimiedades, nitpicks. El movimiento de este juego es lo que hace que se sienta tan bien jugar, porque el combate está bien, pero es infinitamente más divertido bailar alrededor de los zombies, usar obstáculos a tu favor y fluir entre los edificios. Esto viene bien para recordaros que este juego no cuenta con un solo mapa abierto, sino que está separado en dos zonas. La primera son los suburbios, un lugar más plano donde la experiencia de movimiento es más horizontal, con alguna que otra subida y bajada no demasiado alta para romper la monotonía de la carrera. También cuenta con edificios residenciales con más verticalidad, así como con un campo abierto en algunos lugares del mapa. Los suburbios son tu zona de juego donde considero que moverse por el mapa suele ser más inestable. Hay más obstáculos a tener en cuenta y más distracciones en el terreno. La otra zona es la ciudad vieja. Aquí la verticalidad es rey, ya que el mapa estará separado entre azoteas y el suelo, así como alguna que otra zona con campos rodeando la ciudad, pero nada demasiado relevante. La ciudad vieja es donde tus habilidades se ponen a prueba, ya que no solo los enemigos son más fuertes, sino que la verticalidad hace que un solo fallo pueda resultar en una muerte o una ralentización muy importante dentro de la carrera. Es aquí donde entra la herramienta del gancho, una herramienta que me parece muy estúpida, porque el gancho está diseñado para que puedas recuperarte de tus errores, para poder subir inmediatamente cuando te caes a la calle, pero lamentablemente no solo rompe las físicas por completo, sacándote inmediatamente de la experiencia porque ¿qué leches es esto?, sino que además es una herramienta extremadamente útil, lo cual trivializa mucho el movimiento y se convierte en voy a usar el gancho para subir y olvidarme del tema. Y lo cierto es que al menos esta mecánica la puedes ignorar un poco más, ya que es relativamente sencillo, pero mucho me temo que la he usado en muchas ocasiones cuando el parkour me traicionaba un poco, porque a veces pasa y este juego no es perfecto y tiene bugs. A veces la detección de los salientes no termina de funcionar bien. Y algunos de vosotros estaréis pensando, ¿qué más da? Si te caes a la calle solo tienes que subir, no pierdes nada más que tiempo. Y es aquí cuando voy a hacer una pausa para explicaros otro de los engranajes de este juego. Me voy a dar el gusto de haceros una pequeña lista antes de revelaros por qué es tan importante el hecho de perder tiempo al caerte. Vamos a hablar de los infectados de Dying Light. En primer lugar tenemos a los mordedores, tu clásico zombie, criaturas que han perdido la mayoría de sus funcionalidades cerebrales y se dedicarán a seguirte de manera lenta y a veces graciosa. Algunos de ellos serán más fuertes ya que contarán con armas a melee o trajes protectores, o algunos incluso tendrán bombonas de gas que explotan si las golpeas. Sus síntomas parecen ser las numerosas úlceras y la zombificación general, así como la pérdida de cabello, por si no os habíais dado cuenta de que todos los zombies, o la mayoría de ellos, son pelones. Siendo estos los masillas, voy a aprovechar para lanzarle flores a la calidad del gore de este juego, porque puedes mutilar, aplastar y cortar prácticamente todas las partes del cuerpo de los enemigos, y en ocasiones esto hará que queden inutilizados, como cortarle los brazos a un zombie para que no pueda agarrarte o las piernas para ralentizarlo. El siguiente en la lista es el vírico, una persona que ha sido infectada hace poco manteniendo gran parte de sus capacidades físicas y mentales. Estos zombies son los más cercanos a los de 28 días después, rápidos, brutales y son atraídos por sonidos fuertes, haciendo que cada vez que dispares o revientes algo te venga una manada de víricos. Estos son especialmente interesantes ya que tienen un detalle concreto que cuando les atacas es posible que reaccionen de maneras más humanas, como echándose hacia atrás y suplicándote antes de sucumbir de nuevo a la infección.
que por si no lo sabéis es una variante de la rabia. Este detalle es excelente y añade una capa de profundidad deliciosamente trágica al todo el tema de la infección, ya que no sabes hasta qué punto la persona que hay detrás sigue estando ahí, además de que son los únicos zombies que tienen pelo, por eso de haberse infectado recientemente. Los víricos sirven para que no te sientas seguro en ningún momento, ya que son especialmente agresivos y te castigarán por hacer ruido cuando no te conviene, ya que son los más ágiles de los infectados, de momento. Estos escalarán y te rodearán, por lo que la táctica por norma general es que cuando se acerquen a ti busques un lugar alto para ir despachándolos uno a uno, y lo cierto es que este truco funciona bastante bien. Luego tenemos desafortunadamente a los goons, una palabra que debido a la sobreexposición de internet ya no se puede usar. Descansen en paz los goons. Estos infectados son los pesados, armados con una porra reverde, el Fallout y pocas ganas de moverse. Son lentos y resistentes y cada hostia que peguen al suelo te mandará volando por los aires. Honestamente me parecen los infectados menos divertidos, ya que el combate es acercarte, pegarle una o dos veces y esquivar y repite hasta que se muera. Honestamente son los que más he abusado las armas a distancia. No me apetecía luchar contra estos, era muy tedioso. Lo interesante es que la infección parece tener algún tipo de preferencia con la gente con trabajos físicos como presos o bomberos, aunque ser preso no es un trabajo, pero bueno, ¿me entendéis? Es como que la infección ha elegido humanos con tendencia al trabajo físico y los ha mutado. Además de esto, eventualmente encontraremos una variación de el Goon con la piel expuesta y mutada, como si la infección le estuviera formando una armadura. Me encantan los detalles que tienen los diferentes infectados dentro del universo de Dying Light. Es como si el propio virus mutara en base al entorno y la adaptabilidad del portador. Y hasta cierto punto lo hacen, al menos que yo sepa. Y esto es solo el principio, porque los que vienen ahora son los verdaderos mutantes de la infección, los que rompen y modifican el gameplay de maneras más estrafalarias. El Bomber, estos son tus clásicos boomers o kamikazes, ya que explotarán nada más recibir daño y irán corriendo hacia ti cuando te vean y, pues bueno, explotarán. Por norma general no son muy sofisticados de despachar, pero sí que son capaces de pillarte desprevenido, especialmente cuando estás rodeado y tus únicas opciones son pegar. Los que saben se habrán dado cuenta de que el concepto del Bomber viene de el desvivicionista, porque no lo puedo decir en YouTube. Un zombie de Dead Island conocido principalmente por esto. Desgraciadamente en Dying Light no tienen este pequeño detalle, tal vez porque sería muy similar y querían separarse un poco más de la saga de Dead Island. Aún así siguen siendo un elemento a tener en cuenta y uno especialmente molesto. Y en cuanto a molestias tenemos que hablar de los sapos. Este es un infectado especializado en la larga distancia. Son especialmente horribles de lidiar cuando estás rodeado, ya que son los únicos enemigos, quitando los humanos, que pueden atacarte desde lejos, convirtiéndolos en un objetivo prioritario. Estos rompen el gameplay para hacer que juegues a su juego, esquivándoles o yendo directamente a por ellos. Por suerte no son especialmente ágiles ni resistentes, así que son relativamente fáciles de despachar. La teoría de por qué el virus los ha mutado así es por la cercanía con los componentes químicos, ya que suelen quedarse cerca de estos y además eso explicaría un poco lo de la bilis tóxica. También esto es a lo mejor un delirio que tuve, pero recuerdo escuchar a alguien decir que era así como afectaba el virus a los adolescentes, por eso de la mochila, pero aunque me gustaría creerme esto, lo cierto es que parece más bien un turista, viendo también el concept art que tienen. El típico guiri con pantalones pesqueros y sobreexposición a sustancias tóxicas. Nada nuevo. Luego tenemos al Demoledor, que honestamente existe. Es el típico gorila, la criatura que carga hacia adelante y aguanta mucho. Más adelante en The Following aprendí un poco a lidiar con ellos, pero hasta ese entonces aborrecí cada combate con ellos. Parece ser una mutación del virus de alguien especialmente robusto físicamente, lo cual explicaría hasta cierto punto lo del equipo de protección. Pero tal vez tiene que ver con la exposición a experimentos militares o algo similar. Es innegable su parecido con el tank de Left 4 Dead, especialmente después de verle lanzar un trozo de asfalto directamente hacia tu cara. Pero parece ser que intentaron ser más realistas con el Demoledor, haciendo que fuera una criatura más tangible dentro del mundo con un movimiento más lento y pesado. De hecho, el Demoledor se puede cansar después de cargar, lo cual hace que aprecie un poco más esta criatura por ese detalle, pero le odio igualmente. El último de los infectados más raros es uno del que me gustaría haber hablado después, pero el guión no tendría mucho sentido si lo hago de esta manera, así que nos toca hablar de El Chillón. Content warning si de alguna manera habéis aguantado aquí hablando de tripas y desmembramientos, pero El Chillón es una de las implementaciones más horribles y terroríficas que he visto en mucho tiempo, y honestamente estoy sorprendido de que tuvieran el valor de hacerlo. El Chillón es un niño infectado por el virus, y es junto con otro de la lista de los dos infectados no agresivos de Dying Light, y mecánicamente son muy sencillos
sencillo, son una baliza para otros zombies. Cuando te acerques a ellos comenzarán a gritar y llamar a otros infectados y tú recibirás daño hasta que lo elimines, impidiendo que le ataques mediante ataques normales. Pero su implementación mecánica no es lo interesante es lo lejos que llevan el horror de esta pobre criatura. No solo que sea un niño abandonado e infectado, que ya es bastante, sino que además su estado natural es el del constante llanto y terror. Los encuentras retorciéndose entre las sombras, no deambulan, no se mueven, solo lloran. Es uno de estos elementos que te hace decir, wow, no me creo que esto esté en mi juego de lanzarle patadas voladoras a zombies, pero sin embargo lo está. No tuvieron ningún reparo en darte este elemento más oscuro, haciendo que te replantees un poco las intenciones de los desarrolladores, porque honestamente es muy sencillo decir que simplemente querían hacer un Dead Island con parkour, pero no, querían tener elementos genuinamente trágicos dentro del título, que pudieras pasártelo bien con las mecánicas y la libertad de movimiento, pero que no te perdieras en ellas, que no fuera solo un juego de zombies y ya está. Y este es uno de estos elementos que destaca especialmente por lo lejos que llegan para estamparte contra el suelo y decirte, esta es la realidad. Hablaremos un poco más adelante de las decisiones que tomaron los desarrolladores para que este juego se tomara más en serio, pero sobra decir que el chillón es uno de estos elementos, lo cual nos deja esta razón por la cual he hecho esta lista tan pesada sobre los infectados de este juego. Porque sí, explorar su profundidad mecánica tiene sentido para lo que es una review, pero más allá de cómo cambian el gameplay no es demasiado relevante para el jugador medio. Aún así, quería daros contexto de lo que es el resto del juego antes de pasar a lo que considero que hace que Dying Light sea Dying Light. Y sí, me refiero a la noche. La noche es un elemento especial dentro del juego. No solo no se ve absolutamente nada, sino que además sirve para dar una excusa de por qué el mundo de Dying Light es uno de esos en los que no sobrevivirías ni de coña. Y es que durante la noche los infectados cambian. Veréis, el virus de Harran tiene una pega, y es que es especialmente débil a la luz ultravioleta. Es esta la razón por la cual siempre hay algún tipo de luz ultravioleta para marcar los lugares seguros. Y también es la teoría principal de por qué los zombies normales son lentos y estúpidos. Y es que cuando el sol baja y la luna sube, hay un nuevo tipo de zombie pululando por las calles de Harran. Dos realmente, pero uno es el importante. El Volter es simplemente un infectado que se dedicará a huir de ti en el momento en el que te vea, así que poco más que decir. Pero el verdadero demonio de Harran es el colérico, o volátil, depende un poco de la traducción y cómo lo quieras llamar. Los volátiles son el depredador supremo de Dying Light. Son los zombies cuya exposición a la luz solar ha sido prácticamente nula, o al menos eso es lo que yo interpreto, haciendo que mutaran en máquinas de matar. Son rápidos, fuertes y extremadamente resistentes. Y lo peor de todo es que comenzarán una persecución en cuanto te vean. Esto hará que todos los víricos de la zona comiencen a perseguirte, así como los caminantes nocturnos, mordedores esperando a activarse para convertirse en víricos de nuevo. Estas persecuciones son especialmente tensas en las primeras horas de juego, haciendo que te hagas aguas mayores en los pantalones si no eres capaz de aguantar un poco de susto en tu ensalada. Personalmente me encanta su implementación. Son el elemento inmortal del juego, aquella fuerza mayor cuyas herramientas no te sirven. Cuando un volátil se abalanza sobre ti, lo único que puedes hacer es huir, usar bengalas o la luz ultravioleta para quemarlos, y seguir corriendo, ya que son prácticamente inmortales. Y ahí la palabra importante. Los veteranos estarán gritándome porque no son inmortales. Y efectivamente, no lo son. Los volátiles son un zombie más al que puedes asesinar, pero es un elemento tan poderoso al principio del juego que se convierte como en una especie de viaje del héroe, el jugador dominando las mecánicas para completar su maestría sobre el juego. Un jugador novato tal vez experimente su primera persecución obligatoria y deje de interactuar con la mecánica, ya sea por miedo o incluso pereza, pero si estás dispuesto a indagar más en la oscuridad te verás recompensado con creces. Los volátiles son sorprendentemente sencillos de despachar, pero necesitas las herramientas adecuadas para hacerlo, haciendo que se convierta en esta especie de conquista sobre tus propios miedos, en el momento en el que acabas con uno de ellos. Pero aun con todo, los volátiles nunca se hacen triviales. Siempre son un elemento, volátil. Un agarre puede acabar contigo en casi cualquier dificultad y si no mantienes tus distancias vas a acabar hecho puré contra el suelo. Pero esa es la parte interesante de la noche. Un elemento que te hace perder el control de la situación. De día eres libre de salir por ahí, saltar y escalar. Puedes hacer todo lo que quieras casi sin ningún tipo de consecuencia, pero de noche eres la presa para los volátiles. Esto es a lo que me refería con que un fallo puede costarte la vida, porque de noche no solo están los volátiles acechando, sino que además la experiencia recibida se duplica, así que no solo el juego te fomenta para que explores de noche para subir antes de nivel, sino que además fomentará las persecuciones para conseguir aún más puntos y hacer algo así como tus propias rutas de parkour mientras huyes de los volátiles. No voy a mentiros, me gustaría que la noche fuera un poco más satisfactoria en cuanto a tema de recompensas, porque sí que es cierto que los paquetes aéreos son más sencillos de pillar, pero honestamente las recompensas
recompensas de estos son bastante mediocres, aún así la mecánica del parkour y la noche hace que me den ganas de hacer carreras nocturnas, por lo que considero que su implementación es bastante apropiada y efectiva, o al menos lo es para mí. Y si alguno de vosotros empieza a jugar el juego y le tiene miedo a la noche, dadle un intento. Las mecánicas de Dying Light son especialmente responsivas y considero que la experiencia de juego mejora enormemente si haces alguna que otra escapada nocturna, simplemente por los vibes. La noche en Dying Light define el juego, es lo que hace que los personajes le tengan miedo y que las tornas cambien por completo. Y a pesar de que me gustaría que fuera más complicada y que estuviera mejor remunerada, considero que su implementación es excelente, ya que no solo mecánicamente te mete en los pies de un superviviente yendo por su vida, sino que la ambientación mejora muchísimo de noche. Es cuando los elementos de terror brillan más intensamente, y es un punto de comparación para el resto del juego. Y sí, técnicamente hay otro infectado más, el Night Hunter, cazador nocturno, como quieras llamarlo. Pero honestamente, ni siquiera sé si es canon, ya que es exclusivo del modo Sail Zombie, y aunque me da curiosidad, también me da pereza ponerme a probarlo. Tengo otras cosas que hacer, como por ejemplo, hablar de la narrativa. Voy a ser sincero con vosotros, la historia de Dying Light es completa y absolutamente irrelevante. No es mala, pero está muy lejos de ser buena. Está en un terreno medio en el que se queda gran parte de los juegos de la séptima y la octava generación. Juegos con muy buenas ideas jugables o conceptos mecánicos que empujaban el medio, pero narrativas mediocres o poco aprovechadas. Y no me malinterpretéis, no es que tengan mal lore. Gears of War o Alan Wake son ejemplos que se me vienen así rápido a la cabeza. Y diréis, pero esos son juegos de la séptima generación, una década antes de que Dying Light saliera. Y yo os diré, Sunset Overdrive o Monster Hunter World, o incluso Titanfall 1, que no el 2, ojo. Son juegos que no voy a decir que tengan mala narrativa, algunos de los mencionados ni los he terminado, como el Monster Hunter, por ejemplo, pero son juegos cuyo énfasis claramente no era la narrativa. Y sí, me refiero a ti, al hambre despertado. Tú me caes mal. Ya nos veremos en los juzgados, probablemente después de que juegue al Control o antes, ya veremos. Pero os hacéis una idea, juegos cuya narrativa no es el pilar principal de la experiencia, o que considero que narran mal su historia. Algunos os preguntaréis por qué comparo Dying Light con juegos de una generación anterior, y en parte es porque me da la sensación de ser un juego de la generación anterior. No por temas técnicos, que creo que eso ya lo hemos establecido, sino por temas más filosóficos. Básicamente estoy intentando deciros que me da la sensación de que se centraron tanto en el gameplay que al final la narrativa quedó más de lado. Pero esto no quiere decir que fuera como los Dooms antiguos o el Quake, cuya narrativa era prácticamente inexistente o era un batiburrillo de ideas lanzadas contra la pared. No, Dying Light intenta ser algo más que sus mecánicas y una excusa para experimentarlas. Sin embargo, considero que falla estrepitosamente en esto. La historia es bastante sencilla. Tenemos que recuperar el archivo de las manos de Kadir Soleman, un hombre que no tardaremos en identificar como Rise. Al principio, Crane intentará seguir las órdenes del Servicio de Auxilio Internacional, contactando con ambas bandas para conseguir negociar y llegar a un acuerdo. Sin embargo, esto se empieza a torcer cuando el primer paquete de anticina que encontramos es destruido por nosotros. ¿Por qué? Estaréis preguntándoos. Pues porque el SAI opina que es muy buena idea que la torre se quede sin anticina para negociar con los hombres de Rise. Sigo sin entender por qué no pude seguir directamente a Rise y decirle, me caéis guay, vamos a trabajar juntos. Pero bueno, esto nos pone en el primer golpe moral de Crane como personaje, seguir órdenes o ayudar al necesitado, porque en este punto hemos conocido a un buen puñado de personajes de la torre, como Rahim, el líder de la torre Brecken, el Dr. Zere o la propia Jade, personajes cuya aparición es breve por el momento, aunque algunos se van a quedar así, pero que no nos han dado razones para que nos caigan mal. De hecho, parecen bastante chill. El problema viene cuando Rise se nos introduce en la narrativa. Y seamos sinceros, es un bus de Temu, o el equivalente turco a Temu. Si he encontrado un equivalente turco a Temu, lo tenéis en la pantalla. No sé si lo he encontrado, probablemente no exista, pero bueno, ahí lo tenéis. A lo largo de la historia vamos a ver a Rise cometer actos de crueldad aleatorios y matar a sus propios hombres constantemente, hasta el punto en el que no tiene sentido que le sigan. Es un personaje cuya mentalidad se basa en abrazar el caos y la supervivencia del más fuerte y toda esa vaina que se está poniendo tan de moda últimamente. Y es que honestamente es demasiado ridículo. Lo siento, pero no me puedo creer que este tío comande tanto poder si se dedica a mutilar y asesinar a todos los hombres que trabajan para él de manera prácticamente regular, pero bueno. El caso es que negociamos con él y nos acaba traicionando, como es evidente que iba a hacer. Y volvemos a la torre con las manos medio vacías, lo cual nos lleva a intentar robarle anticina a nosotros mismos, lo cual a su vez nos lleva a no robar anticina sino un montón de explosivos plásticos, lo cual a su vez nos lleva a Rahim. ¿Os acordáis de este chavalín? Bueno, pues como bien nos han establecido al principio de la historia, hay un nido de volátiles que él quiere destruir, pero que no puede. Y vaya, qué casualidad, ahora que hay explosivos sí que se puede. Total, que va al edificio, le sale mal, le muerden, volamos
escalamos el edificio y Crane le parte el cuello. Y siendo sinceros, aquí tengo sentimientos encontrados, ya os hablaré de esto en un momentito. Pero como jugador me da igual Rahim, no le conozco. A duras penas he tenido tiempo de desarrollo más allá de soy hermano de Jade, soy impulsivo, destruir nido. Y es que es totalmente inefectivo. El chaval ha aparecido en 4 o 5 escenas antes de esto y honestamente 2 de ellas han sido antes de que se muriera. Ni siquiera funciona cuando Crane se rompe y tiene un mental breakdown al respecto. You goddamn stupid fucking kid! Oh god. Jade. Jade se enfada con nosotros y tenemos que viajar a la ciudad antigua. ¿Por qué? Os estaréis preguntando. Bueno, pues porque el Dr. Zere quiere entregar las muestras a su amigo doctor que vive en la ciudad antigua, que honestamente no me acuerdo ni cómo se llama. Candem, se llama Candem, que lo sepáis. Pero sale mal porque, justo le secuestran y nosotros tenemos que ir a salvarle. Es aquí donde nos meten en una arena y sucede la línea de diálogo más divertida de todo el juego, probablemente. De hecho, la segunda. El doblaje es muy bueno, por cierto, no os dejéis engañar por este tremendo de delivery que nos está dando el boss de Temu. Ah, y por cierto, aquí es donde sucede todo el rollo de que Rise va a liberar el archivo al público y se lía porque... Oh no, la organización que nos ha dicho que sentenciáramos a todas las personas de la torre no quiere curar el virus, sino militarizarlo. ¿Qué cosas? No me lo puedo creer. Hallome en tremenda desdicha y sorpresa. Wow. Total, que el doctor no lo consigue y nosotros debemos asegurarnos de que las muestras lleguen al otro doctor. Por suerte, Jade ya se había ofrecido a llevarlas, por lo que solo tenemos que encontrarnos con ella en la ciudad vieja. Y es aquí donde la narrativa se desploma por completo, porque hasta ahora nuestras misiones han sido algo así como intentar sacarnos las castañas del fuego, conseguir Anticina de cualquier manera posible y tropezarnos una y otra vez, tomándole el relevo a Brecken en su liderazgo de la torre e intentando mantener a todo el mundo de una pieza, aunque esto no pasa de manera directa, pero se intuye. Sin embargo, ahora que nuestro objetivo es más o menos claro, la narrativa se difumina completamente. Ya no tenemos que encontrarnos con Jade porque está enfadada con nosotros. En su lugar tenemos que demostrar que somos buenas personas haciendo de recaderos para el grupo de supervivientes de la ciudad. Y no me malinterpretéis, estamos intentando salvar el día otra vez, pero las tareas son extremadamente tediosas o estúpidas, porque... Oh no, van a bombardear la ciudad porque las figuras políticas de fuera han engañado al mundo diciendo que ya no quedan supervivientes. Todo se ha dicho, ese punto es bastante interesante. Pero oh no, debemos hacer algo. Total, que hacemos una carita triste para que se vea bien desde fuera de la ciudad para absolutamente nada porque destruyen el edificio, XD. Y luego llegamos a la conclusión de que es mejor mandar un mensaje por radio. No entiendo por qué esa no ha sido la primera opción. Bueno, porque hay un bloqueador, pero claramente nos pasamos el bloqueador por el forro de los huevos. Pero bueno, supongo que al juego le vienen bien un par de escenarios diferentes. Ey, aquí el Weizen del futuro, desde la sala de edición. Me he equivocado. Lo de la torre de radio va después de lo del museo. Ahora lo veréis. Pero bueno, para el caso es lo mismo. En esta sección la verdad es que no ayuda que el grupo de supervivientes de la ciudad antigua a duras penas existan como personajes. Aparecen muy brevemente y su aportación es prácticamente nula. Son chill, son pana, pero ya está, nada más. No hacen nada más con ellos, ni siquiera me acuerdo de si tienen un nombre general del grupo, la verdad. Y después de esto llegamos a la recta final, que es nosotros salvando el día, intentando hacer un trato con el Sai para que no destruyan la ciudad y salvando a Jade porque la han secuestrado. ¿Problema de esto? Os lo podéis imaginar. No hay Anticina, de hecho han dejado de enviarla a la ciudad. Así que la poca que queda la tiene Rise. Y efectivamente, han infectado a Jade. Por lo que tenemos una sección onírica que curiosamente son todas exactamente iguales. No sé dónde lo escuché en un vídeo, pero creo que hemos decidido colectivamente que los sueños se ven así en los videojuegos. Pero bueno, Jade nos inyecta la Anticina. Al menos me gusta la escena en la que se muere y va poco a poco convirtiéndose en una entidad más salvaje. Incluso si las animaciones son un poco pochas, creo que esta escena funciona. Aunque no me malinterpretéis, Jade me da bastante igual. Apenas la conocemos, pero le mola Crane, por lo que supongo que hay cierto tirón emocional hacia el jugador. Esta situación enfurece enormemente a Rise y te vuelve a soltar un discurso de que el hombre debe tomar sus propias decisiones y tú eres un dog. Ya sabéis. Ah, y también hay un miniboss. Es un random, que es el segundo al mando de Rise. Apenas sale en el juego. De hecho, le puedes ver en la intro, pero poco más. Total, que nos toca ir a por Rise después de entregar parte de la investigación de Zere al Dr. Candem, ya que la otra mitad la tiene el boss de Temu. Es aquí donde se nos revelará que el mejor personaje de Dying Light, Amir Gorevsky, se me ha vuelto a olvidar, era un agente del SAI, ¿vale?
Amir Goreishky era un agente del SAI como nosotros, y que de alguna manera estamos siguiendo sus pasos. Me gustaría que hubiera algún tipo de peso temático en esta revelación, pero se queda en tierra de nadie porque no sabemos nada de Amir. Jade dice un par de frases respecto a él, parecía que estaban enrollados, pero de nuevo, se queda en tierra de nadie, como muchas cosas de este juego, narrativamente. Lo que sí que voy a decir es que al menos la sección del rascacielos es interesante. Es una sección final en la que tienes que ascender poco a poco la torre de Rise para enfrentarte a él mano a mano. Y oye, aprecio que sea una pantalla entretenida y simboliza nuestro viaje como corredor. Pasar de un don nadie que apenas puede hacer un salto vertical a una máquina del parkour capaz de escalar rascacielos. Es temático y es un detallito que está bien. Es aquí cuando se nos revela que Rise ha hecho un trato con el SAI, que podrían haber elegido otras siglas porque ahora me queda raro en el guión, pero bueno, ha hecho un trato con ellos para escapar de la ciudad. Este les da la otra parte de la investigación de Cere y ellos les cortan fuera de la ciudad. Un apaño del SAI para que el mundo sepa que ellos siempre han intentado curar el virus. No lo hemos estado militarizando. Olvidaos de esa ficha random que ha aparecido por internet. No existe. Lamentablemente, la conclusión narrativa de este juego es un Quick Time Event, el cual tengo que admitir que fallé más veces de las que me gustaría, pero bueno. No sé qué deciros, a veces se me difumina la mirada cuando no veo colores vivos y el Subway Surfers de fondo. Leave me like this, Crane. Prove you are a man. Take your vengeance. Will you just shut the fuck up? Total, que al final Rise muere, nosotros nos quedamos con el disco duro y el doctor dice que hay esperanza para una cura y ahí se acaba Dying Light. Y tras este breve resumen, he de deciros que no es tan malo como parece, pero es bastante meh. Creo que lo que más me molesta de la narrativa de Dying Light es que genuinamente tiene potencial para ser algo interesante. Tiene muchos elementos que podrían haberse utilizado de mejor manera, como la torre o los supervivientes de la ciudad antigua, pero al final del día opino que los personajes no tienen ningún momento para brillar. Veamos a Rahim, el ya mencionado hermano de Jade. La única cosa que sabemos de él es que quiere volar el nido y que le gusta emborracharse en las azoteas, aparentemente. Y no me voy a quejar, al menos tienes algo que rescatar. El personaje tiene una motivación y algo parecido a un arco. Pero hemos estado tan poco tiempo con él que el breakdown no está justificado. Jade es otro personaje que podrían haber aprovechado más. Su trasfondo es que era una campeona de kickbox que iba a participar en los juegos antes del virus. Ve su espíritu de superviviente y que está dispuesta a pelear todo lo que haga falta para sobrevivir, solo que apenas obtienes nada de eso. Es el personaje con más tiempo de juego aparte de Rise o Crane, pero apenas sabes nada de ella. Ni siquiera tienes un poco de conversación entre los personajes más allá de alguna frasecilla suelta. Y se supone que a Crane le mola Jade, es una de las razones por la cual se pasa al equipo de la torre, pero no sé, me falta desarrollo. Podría perdonar el hecho de que la narrativa principal esté estructurada como un montón de misiones secundarias atadas por un diminuto hilo conductor, pero si a eso le sumas que los personajes tienen bases muy sólidas pero que no van a ningún lado, te quedas en eso, potencial desaprovechado. Y esto se aplica más o menos a todos los personajes importantes. Rise es un personaje cuyas motivaciones no tienen ningún tipo de sentido. El hombre está cuajado de la cabeza y su filosofía es extremadamente infantil. Pero cuando te das cuenta de que es así porque su hermano murió durante el brote, puedes entender que esté tan mal de la cabeza. Pero el personaje nunca te da una pista acerca de eso. No hay ningún momento de ruptura o de vulnerabilidad, simplemente asumes que él es así porque es así. Desde nuestro punto de vista, Rise siempre ha podido ser un monstruo, ya que no tenemos ningún punto de contraste con el que compararlo. Rise simplemente es así. Si hubiera un momento de vulnerabilidad o un momento en el que se pone a pensar sobre su hermano de manera algo más introspectiva, tal vez al final, tal vez a lo mejor me podría tomar en serio esta mentalidad de el más fuerte tiene que ganar y abrazar el caos, pero no hay ningún momento, es un poco potencial desaprovechado. Brecken también es un personaje que considero que está muy mal aprovechado. Es un instructor de parkour con síndrome del impostor. Él ha sido el que ha enseñado a todo el mundo en la torre a sobrevivir y sin embargo es incapaz de verse a sí mismo como el líder de esta. Comete múltiples errores a lo largo de la narrativa y se echa la culpa cada vez que algo sale mal. Y sin embargo ahí se queda esa situación. Nunca aprende nada, nunca se elabora acerca de sus pensamientos o lo que pueda tener en la cabeza respecto a Crane, que ha llegado de la nada y se ha puesto a liderar el cotarro. Nada, simplemente llega, te lo presentan, te habla en la radio y eventualmente se va. Pero no puedes decir que detrás hay un personaje que ha tenido un arco. Brecken nunca se desarrolla, nunca va a ningún lado, simplemente se queda ahí. Simplemente tienes una conversación con él de estoy triste, tío. Y ya está, no hay más. A partir de esa conversación es como que el personaje ya ha cumplido todo su arco. Esto duele más cuando te das cuenta de que no hay ninguna referencia a él más allá de este juego, al menos que yo sepa. Es como que cuando comenzaron a crear los personajes se les olvidó algo muy importante y
es tener arcos argumentales. Y lo dicho, tienen buena base, pero su desarrollo es nefasto. Y esto hace que el cast de personajes se desmorone por completo. Curiosamente, el único personaje que tiene algo interesante es Crane, y es un poco John Light. Crane pasa de ser un mercenario del SAI a un protector de los corredores, y aunque el cambio es un poco abrupto y cae un poco en el cliché de el típico Salvador Blanco, no es un mal arco. Es el único que hay, así que hay que aprovecharlo. Podemos ver a Crane evolucionar a lo largo de su estancia en Harran, cómo pasa a tomar un rol más de justiciero sin dejar de lado su personalidad. No os voy a mentir, no es especialmente profundo, pero sí que me gusta como personaje. Es como que le coges cariño. Cae mucho en el típico arquetipo de estadounidense bobo y honestamente le pega. Ahora hablaré un poco más en profundidad, aunque no demasiado, de un conjunto de misiones secundarias que tienen que ver con dos hermanos, los cuales tratan a Crane como si fuera un mono incapaz de comprenderles, y Crane les da bola hasta cierto punto. Así que entra dentro de ese arquetipo de estadounidense bobo, al menos hasta cierto punto. Y aunque también considero que Crane es un personaje desaprovechado, al menos consigue hacer que no le odies. Algo que ya es difícil teniendo en cuenta el historial de múltiples personajes principales que no se callan en el buzón. Y cuando hay momentos como el de Rahim, aunque piense que no está merecido porque apenas conocemos al chaval, sí que pienso que casan con cómo es Crane. Él ha adoptado este rol de protector, es como el proveedor de la torre. Cuando Rahim se muere, su dolor tiene sentido, o cuando le dice que se calle a Rice. Es un personaje empático con el que todos nos podemos sentir representados, a veces diciendo verdades como puños o tonterías gigantes. I have a secret. Really? Well, so do I. What's your secret? I'm a GRE agent. What do you got? Can you get my blocks for me? But that's not really a secret. Y esto me lleva a lo que creo que tiene más valor de Dying Light, las misiones secundarias. En estas podemos explorar un poco el mundo de Harran, y aunque quitando las típicas misiones de recolectar, considero que no hay ninguna misión mala. Estas misiones expanden el mundo de Dying Light y les da cierto contraste con cómo quieren que veas este mundo. Los tonos más oscuros a lo mejor se quedan de lado para centrarse en elementos más cómicos, o todo lo contrario. Hay misiones en las que se enfatiza aún más la oscura realidad de la narrativa y te permiten explorar un fragmento de este juego en el que las cosas van peor de lo que parece. Pero si tenemos que hablar de misiones secundarias, supongo que tendríamos que hablar de los hermanos Piruleta, Fatin y Tolga. Estas misiones son un poco de recolección, sí, pero están repartidas a lo largo de la narrativa, concluyendo justo después de que envíes el mensaje al exterior, haciendo que su progresión no sea extremadamente tediosa. Pero lo bueno de estas misiones no es lo que haces como tal, sino los hermanos que la protagonizan. Estos te pedirán una serie de objetos para un proyecto secreto financiado por el multimillonario más rico de Harran. Y en realidad, la gracia de estas misiones es que te ponen a caldo constantemente, no eres más que un punching bag para estos hermanos. Are you Tolga and Fatin? Yes, how did you surmise that? Who cares how his ape brain processes information? We have a job for him. Quite right, Tolga. Remember, simple words only. Don't confuse him. Y honestamente al principio les coges rabia, pero luego les empiezas a tener una especie de cariño, como una especie de síndrome de Estocolmo. Es como que están a un nivel de entendimiento superior y tú no eres capaz de comprenderlo. Y no voy a ir una a una, pero son el ejemplo perfecto de una buena misión secundaria. Tal vez no sea perfecta, porque en este caso es solo recolección, pero al menos es entretenida. I want ideas. Human cannonball. Too dangerous. A tunnel to China? Too much digging. A jetpack? Jetpack. Yes. I want a jetpack. Build me a jetpack. Y Dying Light tiene un montón de misiones entretenidas a lo largo de su duración, sean principales o secundarias. Pero cabe decir que la intención del título era tener un tono más serio y menos goofy de lo que era Dead Island. Y en ciertos momentos lo consigue, genuinamente. Hay pequeños picos de la historia en los que me podría meter dentro del mundo y tal vez sentir algo, pero lamentablemente la mayoría del tiempo estaba pensando en lo poco aprovechado que está este cast, y sobre todo la narrativa de este juego. ¿Es realmente realista y serio y oscuro como ellos quieren que sea? Sí, e incluso se toman unos momentos de contraste para que veas que los personajes no tienen la intensidad a tope, pero lamentablemente se ven perjudicados por la cantidad de tramas y personajes que no se exploran en absoluto. Es una pena, la verdad, porque hay historias genuinamente interesantes en Dying Light que están mal contadas, pero si tengo que ser sincero, hay algo que no está tan mal contado como está el juego original.
Y por fin llegamos a The Following, la experiencia que me ha hecho querer hacer este vídeo. The Following es la primera y única expansión de Dying Light. Su contenido descargable es muy extenso, pero ya hemos hablado de los millones de armas de RGB que hay. Pero en The Following es donde realmente empieza la fiesta. Empecemos por la primera parte de este viaje, y es que cambié la dificultad a difícil, y con ello muchas mecánicas cambiaron por completo. Algo que honestamente no me esperaba, pero de lo que estoy gratamente sorprendido. Para empezar, ahora los menús no pausan el juego, o sea que si quieres craftear algo o mirar el mapa, más te vale estar atento a tu entorno si no quieres perecer gracias a esto. Además, ahora los botiquines curan a lo largo del tiempo en lugar de instantáneamente, así como que el loot es más limitado y tu ping de superviviente no funciona salvo para los compartimentos, o sea que tienes que estar más atento a tu entorno y lo que te rodea para saquear de manera más eficiente. Incluso la linterna tiene un temporizador. Estos cambios mejoraron gratamente mi inversión y ayudaron a que disfrutara de la experiencia de Dying Light, y honestamente lo recomiendo por encima del modo normal. Sí, tal vez sea un desafío para algunos, pero personalmente a mí me pareció que merecía la pena. Así que teniendo esto en cuenta, podemos empezar con The Following. Esta vez seguimos en los pies de Kyle Crane un tiempo después del incidente con Rise. La torre se está quedando sin anticina y es el momento de buscar alternativas. Y con ello llega un hombre desconocido portando un mapa y balbuceando acerca de posibles curas y gente inmune, una posible alternativa a la anticina. Y honestamente me encantan las nuevas selecciones musicales así como el estilo de la intro. Es rápida y efectiva y no necesitas mucho para meterte dentro de esta misión dentro del universo de Dying Light. Don't make me. You said he talked about magic and... what? Domesticated zombies? He talked about a group of people who don't get infected, even if they're bitten. Well, delirious people will say anything. He was holding this map when we brought him in. Whoa. This looks like... A way out of Haran. Crane, we're running out of antizin. We have to explore every possibility. We can't wait any longer. Stay away! Stay away! You don't understand. The mothers. Y dejadme deciros que como expansión al título original es una de las mejores cosas que he visto en mi vida. O sea, no solo añade un mapa gigantesco donde explorar, una manera diferente de explorarlo mediante el buggy, sino que también arregla por completo problemas del diseño del juego original, como la narrativa, porque sí, la narrativa aquí es buena, por fin. No os esperéis tampoco un Baldur's Gate o algo similar, pero el guión de The Following está a años luz del original. Y aunque no voy a hacer un análisis mega profundo como a lo mejor alguno de vosotros os espera, sí que voy a tocar puntos mayores de lo que es la trama de The Following, ya que corrige uno de los problemas más grandes que tiene el título original, y es que por primera vez la historia es interesante. En el original la trama es una excusa para simplemente progresar la historia, conseguir más experiencia, desbloquear la segunda zona, poco más. Pero en The Following quería saber qué estaba pasando. La premisa misteriosa de por qué los individuos de la zona no se transforman en zombies, el culto que hay detrás de este misterio y la figura de la madre que todos los pueblerinos conocen. Todos estos elementos me llamaron la atención e hicieron que mi motivación por progresar la historia fuera en aumento hasta llegar a su conclusión. Y no voy a seguir hablando de lo que es la historia de The Following porque quiero reservármelo un poco para el final, pero no os preocupéis. De lo que sí que me gustaría hablar es de lo nuevo que añade The Following a la fórmula de Dying Light, o mejor dicho, lo que cambia, ya que esta expansión es una bestia completamente diferente al juego original. Mientras que Haran era un cúmulo de edificios de diferentes alturas, separados por carreteras y algún que otro parque o terreno más abierto, The Following es completamente diferente. El campo abierto es el diseño mayoritario del mapa. Me atrevería a decir hasta que un 90% es simplemente campo abierto, con la ocasional gasolinera o casita campestre. Esto nos lleva al primer cambio importante de la filosofía de la expansión, y es que el parkour toma un peso más secundario dentro del gameplay. Sí, tienes tus típicos segmentos de escalar mucho y sí, hay una ciudad chiquita con buena verticalidad, pero lo cierto es que apenas usas elementos de agilidad en esta expansión. Y honestamente esta es una de estas decisiones que me parecen genuinamente interesantes y un mensaje bastante sólido al jugador, porque Dying Light, siendo el juego de zombies y parkour, ahora es un juego de zombies, con el ocasional parkour por aquí y allá. Y la verdad es que chapó a Techland por tomar esta decisión tan arriesgada en pos de demostrar su valía como desarrolladores. Yo lo interpreto como una manera de reivindicarse y de alguna manera traer algo nuevo al género mientras te dices a ti mismo y a tus jugadores que eres algo más que
simplemente eso, parkour y zombies. Al fin y al cabo, el género seguía en este declive por la extrema saturación de este, y el equipo aprovechó la oportunidad para hacer algo nuevo. Y estaréis diciendo, si no hay parkour, ¿qué hay? Bueno, para empezar, este tipo de preguntas no tienen ningún tipo de sentido para alguien que ya sabe de qué va el juego. A lo mejor debería dejar de hacerlas, pero bueno, es para que mover las llaves delante vuestro, ya sabéis. Para seguir, el parkour no se ha ido a ningún lado. Sigue ahí, tomando un espacio más secundario en lo que es las múltiples mecánicas de este título. Y para terminar, dejadme de presentaros la increíble novedad de Dying Light, The Following, el buggy. El buggy será nuestro método de atravesar el mapa de The Following, y dejadme deciros, dependes muchísimo del buggy para sobrevivir en este terreno inexplorado. Para empezar, la cantidad de casas seguras es más limitada y están más repartidas por el mapa. Algunas de ellas ni siquiera se muestran en el mapa con antelación, tienes que descubrirlas tú de manera orgánica, algo que aprecio, pero no sé si es del todo por el cambio de dificultad. Intuyo que no, ya que el mapa me mostraba casas seguras marcadas de antemano, pero es una posibilidad. La dependencia del buggy no solo se debe a eso, veréis, el cambio de dificultad hizo que mi medio de muertes subiera bastante, en ocasiones siendo hasta frustrante, pero lo verdaderamente doloroso no era morirme y tener que ir luego por el buggy, especialmente cuando era de noche. Sin el buggy no eres nadie. El mapa es tan grande que recorrérselo es una pérdida de tiempo, y una pérdida de tiempo muy aburrida además de eso. Es más, al comienzo de la historia hay una misión en la que tienes que seguir una tubería antes de que estalle, y yo como parkourista profesional que aún no había adaptado mi cerebro a usar el buggy, pensé que tenías que seguir la tubería encima de la tubería. Honestamente me sentí bastante estúpido porque estaba pensando, joder, qué coñazo de misión, ¿no? Pero luego usas el buggy y entiendes que todo gira en torno al buggy. Y es que el buggy es una adición excelente a las mecánicas de Dying Light. No solo creas una dependencia, lo cual hace que le cojas cariño de una manera un tanto tóxica, sino que también viene acompañado de sus propias mecánicas y un árbol de habilidades propio para él, haciendo que no solo dependas de él, sino que quieras depender de él. Y es que también es divertido conducir. La progresión del buggy al principio es un poco lenta, ya que el vehículo no se controla del todo bien y la velocidad se frena en seco en cuanto impactas contra un zombie o cualquier obstáculo. Pero cuando empiezas a mejorar los elementos del buggy y a subir las mejoras del árbol de habilidades, se hace extremadamente divertido. Diría que es casi adictivo lo bien que te lo puedes pasar derrapando y atropellando a los infectados. Por supuesto que las mismas reglas de progresión se aplican al buggy. Cuanto más tiempo conduzcas o más hagas cosas del buggy, más puntos te darán para este. Y de noche, los puntos se duplican. Y he de decir que las noches en The Following pueden ser extremadamente peligrosas, ya que sí, si no tienes el buggy, estás jodido. Pero además de eso, cuando comienzas una persecución, sientes la presión de esta. Los volátiles son extremadamente rápidos y además de esto, tenemos que preocuparnos de dos tipos nuevos de zombies. Los bruisers, que son zombies normales que pegan más fuerte, o los volátiles alfa. Estos son una versión más fuerte, más rápida y más resistente de los volátiles, y probablemente el fruto de mis pesadillas a partir de ahora. Las mencionadas persecuciones estarán protagonizadas por ambos tipos de volátiles, y es que no son moco de pavo, ya que una sola hostia de estas criaturas puede desbalancear el buggy y hacerte perder el control por completo, y si te quedas quieto, mueres. Es muy curioso que pudieran traducir las mismas sensaciones de las persecuciones normales en un coche, por eso de que deberías ir más rápido, pero las noches siguen siendo terroríficas, más incluso que las del juego original, algo que me parece genuinamente increíble que hayan conseguido hacer. En cuanto al árbol de habilidades del buggy, este cuenta con múltiples mejoras pasivas e incluso algunas activas con las que puedes tontear un poco, como las luces ultravioleta para darte un respiro durante la noche, un parachoques para mejorar el impacto contra los zombies o incluso un taser para cuando te ves rodeado por víricos. Además de esto tendrás que reparar y mejorar las piezas de tu vehículo, contando con un total de 5 piezas personalizables. Este sistema es similar al de las mejoras del arma que hay en el juego base, algo del que apenas he hablado porque os podéis imaginar un poco cómo es un poco el mismo de Dead Island, pero con creo que un pelín más de modificadores, no demasiado más de lo que hablar. Estas piezas mejorarán la sensación y la velocidad de tu buggy y será en gran parte lo que te haga darte cuenta de la progresión del vehículo. Además de esto tendrás desafíos y carreras para conseguir dichas piezas y puntos de experiencia para que el progreso sea un poco más rápido, cosa que se agradece ya que gran parte de la temática de la expansión se basa en las misiones secundarias, y es que la sensación de libertad que te da el buggy fomenta a irte a explorar por ahí, a ver qué te encuentras. En muchas ocasiones serán casas seguras escondidas, lugares interesantes que ver o cualquiera de las actividades secundarias que trae la expansión, y es que esta expansión trae muchas actividades secundarias. Aparte de los desafíos mencionados con el buggy, también contarás con un sistema de infectados legendarios, una variación de los infectados que ya conoces pero con un por 2 o con un por 3 a su tamaño y barra de vida, algo que honestamente he ido evitando a lo largo de la expansión. No soy muy fan de estos bosses con barras de vida hinchadas, o sea,
me da bastante igual, pero bueno, si te gusta hacerlo todo en el juego, pues es otra actividad que puedes hacer, a lo mejor hasta te gusta. Por otro lado, también tenemos los nidos de volátiles, que honestamente son horribles, en el buen sentido. Aquí podemos ver un poco cómo funcionan estos infectados, y aunque no sé con exactitud lo que está pasando aquí, sí que sé apreciar ese delicioso body horror, y que es probablemente el peor destino que puedes vivir en este mundo, concretamente este. Holy fuck. Así es, otro elemento oscuro que añadir a la cacerola de Dying Light, y es que The Following consigue atar estos cabos sueltos que faltaban en la narrativa principal, no de manera literal sino más metafórica, ¿vale? No hay cabos sueltos en la narrativa principal, no que yo sepa. Mi punto es que trata temas genuinamente oscuros trazando una línea recta para atarlo todo al mundo y los personajes. Por ejemplo, este buen hombre al que estáis viendo sufrir era un lobo solitario, un guardabosques que estaba tan cerca de la naturaleza que no necesitaba protección ultravioleta. Tenía mucho control sobre el terreno y mucha habilidad porque era capaz de caminar de noche sin ningún tipo de protección ultravioleta o armas siquiera. Se nota en cómo hablan de él que era una persona que no estaba tan cerca de la comunidad, alguien que se veía más reflejado en la naturaleza. Por esa razón, cuando lo que sea que pasó aquí sucedió, Sabit se queda en este estado, incapaz de completar su metamorfosis completa, no llegando a ser un volátil, sino una persona que jamás pudo encajar en la sociedad, castigado mediante el más horrible de los destinos. Una tortura lenta y dolorosa a manos de, irónicamente, la propia naturaleza. Por supuesto, esto soy yo montándome mis historias, pero sí que hay un hilo conductor muchísimo más sólido entre la narrativa de estas misiones secundarias y el mundo de The Following. Hay un tema y puntos narrativos que la repiten constantemente. Cómo los personajes te reciben al principio cuando eres un total extraño y cómo se comportan contigo una vez te has ganado su confianza, o cómo cada personaje tiene cosas más importantes que hacer aparte de tratar contigo a todas horas, cada uno con un rol y una posición, motivaciones y opiniones. Como ya he dicho, el guión de Dying Light no es malo, solo un tanto ligero, pero The Following consigue tener una base muchísimo más sólida, y aunque la pega de que los personajes no tienen arcos se mantiene en parte, lo cierto es que es una historia mucho mejor planteada que la del juego original. Los arcos de personaje que se plantean se cumplen, y aunque no todos obtienen uno, esos personajes nunca estuvieron diseñados para tenerlo. Personajes como Yasir o Bilal sirven para atarte al nuevo setting, figuras cuya presencia enriquecen la experiencia no con arcos super elaborados, sino con sutilezas o gestos que las hacen parecer personas normales, y honestamente me gusta mucho que se hayan tomado la molestia de caracterizar a estos personajes, y aunque no sean especialmente brillantes, añaden mucho a la experiencia de juego. Aprender cómo Yasir vendió su espada en busca de conquistar a una mujer, o intuir que Bilal es un poco el cuidador de la zona aparte de ser el mecánico de esta, dan cierto brillo al setting que hace que sea más destacable, irónicamente. Pero movámonos a la historia principal de The Following y el misterio del culto que hay detrás de esta. Un misterio que me ha mantenido pegado a la pantalla durante la duración de la expansión. Y es que, como ya he mencionado, los pueblerinos de la zona no nos tendrán en alta estima. Y es normal, la historia de la región gira mucho en torno a esta religión, y para entender esta religión de los Hijos del Sol debemos volver hasta antes del brote, cuando debido a un incidente político, o una masacre como lo llaman, en el que se inculpó al culto, Harran prohibió todo culto religioso, los hijos incluidos. Esta religión lleva dando vueltas desde hace cientos de años, y podemos ver su importancia marcada en la tierra, en los distintos monolitos repartidos por la región o en las numerosas pinturas que hay alrededor de las casas de los supervivientes. Durante esta prohibición el culto se mantuvo en el anonimato, aún teniendo presencia en la zona, pero de una manera más clandestina. Cuando el brote sucedió y el gobierno se desmoronó, el culto volvió a resurgir, y lo hizo de sobremanera, ya que la inmensa mayoría de los personajes con los que te encuentras son creyentes. Esto se nota especialmente al principio de la expansión, cuando nadie te quiere ahí y prácticamente te echan sin ningún tipo de miramientos. Es aquí donde entra Khan, un contrabandista y compañero del hombre de la intro, un hombre que nos ayudará a conseguir el buggy antes de desaparecer en misteriosas circunstancias. Por supuesto que nosotros no nos vamos a ir con las manos vacías. La torre se está muriendo por la falta de anticina y es nuestro deber encontrar una alternativa a esta. Así pues, aquí es donde llega el sistema de reputación de The Following. Este suplantará el sistema de nivel de superviviente hasta que nos ganemos la confianza del pueblo. Este sistema me encanta, porque divide las misiones secundarias en fragmentos más comestibles antes de progresar con la principal. Además de que cada nivel tendrá sus distintas mejoras y recompensas, como este traje tan chulo. O este otro, que no es tan chulo. Aunque todo sea dicho, no viene sin fallos. En alguna que otra ocasión un diálogo se ha triggereado cuando no debía. Esto me pasó en la misión de Esky. Un fallo menor, pero influye un poco en la inversión. Pero dicho esto, esta sería la estructura narrativa de The Following.
progresar con las misiones secundarias para poder seguir con la principal y repetir. Y algunos estaréis preguntando, ¿y ya está? ¿Solo haces secundarias? Y sí, hasta cierto punto solo haces secundarias, pero viene con comillas. Y es que el contenido secundario del juego no es realmente secundario. Es en estas misiones donde conseguimos indagar en la historia de la región y los personajes, donde exploramos qué es lo que motiva a muchos de los ciudadanos de la región. Y aunque a veces haces de recadero, honestamente nunca te sientes como uno. Ni siquiera cuando estés haciendo de recadero de manera más literal. Ilum, that's you? Here, brought you something from the post office. Are you kidding? That's great. Wow. For fuck's sake, you brought me my power bill. Well, don't get mad at me. I don't read other people's mail. I didn't know what it was. Ah, fuck it. It's not like I'm gonna pay it. No voy a ir una a una porque honestamente ya deberíais estar hartos de escucharme, pero sí que voy a hablaros de las muchas mejoras que ha tenido en cuanto a diálogo se refiere. Y es que los personajes tienen más expresión al hablar. En muchas conversaciones fuera de las cinemáticas del juego original, los personajes se sentían demasiado tiesos y poco expresivos. Y aunque ahora algunas de las expresiones son demasiado exageradas, aprecio mucho el esfuerzo de intentar contar una historia más íntima mediante estas expresiones. Y es que prácticamente nunca me aburría hablando con alguien. Siempre tenían algo interesante que decir y siempre añadían parte de su perspectiva al mundo que los rodea, como la mencionada Eski, la hija de Yasir, el líder del pueblo. Ella será el único personaje del asentamiento que hablará en contra del culto. Esto ha llevado al típico rifirrafe con su padre, que es bastante controlador respecto a ella. A lo largo de la expansión, Eski opinará sobre su situación y la del pueblo en general, hasta que eventualmente esto se rompa y intente escapar con una amiga. Creo que no se ha confirmado si son simplemente amigos o hay algo más, pero bueno, en cuyo caso de que sea, let's go lesbians. Crane la ayudará a escapar y hará contacto con Troy para que le ayuden cuando llegue a la ciudad. Lamentablemente su amiga estaba infectada, por lo que tendrá que hacer el viaje ella sola. La última conversación que tienes con ella es sobre cómo el culto y su padre la hacían sentirse atrapada, de cómo no podía seguir viviendo encerrada en una jaula, viendo cómo el pueblo de su alrededor dependía cada vez más del culto para vivir. I'm not going to live the rest of my life chained to my father's leg like a fucking dog. No, you can't. Kyle, please. I told you. I'd ask you for a favor someday. This is the day. I need you to help us. We know that it's dangerous in Haran, but this place is killing us. You just got here. Imagine living here. Imagine living among those people. How sick of it you'd get. Listen to me. If I go back, I'm trapped. I can't accept that. I won't. Jesus. All right, well, listen. Go. Be careful. Okay, this tunnel should lead to Old Town. I'll ask my friend Troy to look out for you. Good luck, Eski. Thank you. Thank you, Kyle. Es una historia de libertad y de ser capaz de tomar tus propias decisiones. Y aunque en lo que se refiere a trama global no añade mucho, sí que me gusta mucho su implementación, ya que crea fricción entre los seguidores y ella, y por lo tanto da una nueva perspectiva al jugador sobre cómo sentirse acerca del culto. Ya que las cosas no son siempre tan bonitas, porque únete al culto que te hace invulnerable a la zombificación, porque serás más feliz. No. Como estas historias tienes un buen puñado para explorar, como la ciudad llena de chillones que les llaman demonios, o el loco que guardó su alijo de armas por toda la región y tienes que ir buscando pistas y sus escondites hasta que eventualmente consigues todas las armas. Las historias de The Following son genuinamente interesantes y están muy bien cuidadas para el tipo de contenido en el que se encuentran, véase una expansión. Y me encantaría poder explorar todas en este vídeo, pero no creo que ganéis nada escuchándome rajar durante media hora sobre las misiones y honestamente este vídeo lo tiene que ver gente, así que pues bueno, no voy a ir una a una. Si queréis algo de eso os veis un resumen en YouTube o lo jugáis vosotros, recomiendo jugarlo. Así que bueno, cuando eventualmente conseguimos la suficiente reputación, desbloquearemos poder hablar con los sin cara, hombres y mujeres enmascarados que actúan como los acólitos de la madre. Estos eventualmente nos llevarán a un ritual donde podremos ver a Khan un poco perjudicado. What the hell did they do to you? I had been shown the end of my ways. They had opened my eyes to the truth, to the light. Holy shit. Talk about drinking the Kool-Aid. Casi dirías que demasiado perjudicado, además de a la figura en la que gira todo este pifostio, la madre, la cual hablará con nosotros mediante Bluetooth, psíquicamente se podría decir. What's happening to me? Accept me. Oh, this can't be happening. You are Can't be. Your destiny and mine are intertwined. No, this can't be happening. Can't be. Believe in me, Kyle, as I believe in you.
Who are you? Mediante este ritual de vapores azules, los enmascarados nos informarán de que somos inmunes, al menos de momento, y comenzarán a darnos misiones más importantes a medida que vayamos avanzando en la reputación. Ah, y por cierto, después de esto aparece un avión con Tolga y Fatin. Su diálogo también ha mejorado. See, Tolga? Told you it was Crane. Are you sure? He looks weird. He always looks weird. Crane! We did it! We flew! Ahora parece ser más amigo de ellos, además de que construyen un tren para escapar de la zona de cuarentena. No voy a enrollarme mucho con Tolga y Fatin, porque, bueno, son Tolga y Fatin. Siguen siendo MVP, pero bueno, ahí están, ¿vale? Para que lo sepáis. 3, 2, 1... ignition! La cuestión es que la figura de la madre lleva existiendo durante muchísimos años. La mujer que vemos en el ritual claramente debe ser algún tipo de pueblerina que ha ascendido a este título, en lugar de una figura mitológica que ha vuelto a aparecer de repente. Pero la cuestión es, ¿cómo es posible que esta persona nos hablara dentro de la cabeza? Misterios. Tras mucho esfuerzo descubrimos que lo que sea que está haciendo inmune a la gente no es una poción mágica ni polvos pica picas, sino una fórmula militar. Los componentes son desconocidos, pero la primera vez que lo vemos en acción podemos ver a un demoledor gigante bastante chill, lo cual nos da a entender que la razón por la cual los monstruos de la naturaleza que están sueltos por ahí, que son los zombies estos gigantes, es por esto. Luego nos encontraremos con Attila, un etnógrafo que está trabajando en reconstruir la historia de la región y los detalles más específicos de la religión de los hijos. Es gracias a él que descubrimos cosas acerca de este culto, pero lo verdaderamente interesante de todo esto es que nos informará de que conocía a la madre antes del brote, así como su esposo, Yasmín y Amir. Tras una misión en la que tendremos que recuperar varios artefactos para Attila, él se despedirá de nosotros y nos dirá que trabajará en ello. Al poco rato, el culto contactará con nosotros para decirnos que Attila no ha vuelto a hablar con ellos. Esto nos lleva a nosotros a volver a su casa para encontrarnos con esta carta. Kyle. What I have done, however it will turn out in the end, will give the mother a better answer to what she's looking for than any research I could have been losing time working on. You see, as a famous ethnographer, I came to Haran on the invitation of the local colonel's wife. The colonel, the mother. These were words spoken around here with utmost respect. Yet for me, after a while, they became just Amir and Jasmine. A happy marriage, if there ever was one, and it was at his request that I stayed behind when all hell broke loose. I was here when he came back to evacuate her. I watched as he got bitten, and when he asked me to stay, I did as he asked. I thought he'd want me to end his suffering. But that wasn't the case. He gave me something that I was supposed to pass to her, only if her state of mind after this tragedy didn't raise my concern. But I never saw her again. I felt rejected. I felt abandoned, and now that I'm about to die, I can't keep the promise. She still won't agree to see me. But you're different, Kyle. You have a chance to meet her. There is no other option for me. I have to leave what the Colonel gave me in your hands, Kyle. I know that when the time comes, you will make the right decision. Remember this code, please. 2519-8603. I apologize for any wrongs I have done, and I beg for your forgiveness. Attila H. En ella se nos revela que tras la muerte de Amir, Yasmín se negaba a ver a Attila, y que Yasmín se refugió cada vez más en esta persona de la madre, lo cual llevó a Attila a vivir una vida de rechazo y falta de fe, y no ayudó mucho que el pobre hombre tuviera cáncer. Nosotros le ayudamos a recopilar la historia del culto antes de que finalmente tomara su vida de manera ritualística, revelándonos que la creencia del culto cuenta con una figura externa, un hombre que mediante un último sacrificio traerá nueva vida al mundo. Attila se creía esa persona, o al menos creo que creía serlo. Lamentablemente para
para él no es así. La profecía no era más que eso, una creencia. Sin embargo, aún estamos nosotros con vida. Crane, el posible salvador. Al volver con Yasir se nos informará de que un viejo amigo ha vuelto con nosotros. Y es que nos han estado dando pistas de que los hombres de Rais están por la zona. Y tengo que ser honestos, no me gusta mucho esta decisión. Sí, tiene sentido y al menos hacen bastante forosado al respecto, pero Rais está caput. Sus hombres deberían estar desperdigados o formando una nueva milicia, algo completamente distinto. No tiene sentido que sigan llamándose los hombres de Rais y sigan con los mismos uniformes. Me habría gustado ver algún tipo de evolución al respecto, pero bueno. Total, que despachamos a los hombres de Rais y nos encontramos con el hermano al que han estado torturando. Y este nos dará la pista de dónde están los últimos viales, el faro. Y es aquí donde comenzará la recta final de The Following. Nosotros llegando al faro, descubriendo que es Khan el que está detrás de todo esto de los hombres de Rais, que honestamente Khan me parece un peón, a duras penas aparece en la historia y considero que podrían haberle dado un poco más de desarrollo. Sí que es cierto que me gusta que cuando le ves en el ritual parezca que está ido de la olla, pero simplemente estaba montándose un papelón. Ese detalle me gusta, pero quitando eso apenas le conozco. No es un personaje bastante relevante y de hecho para la propia trama se lo finiquitan rápido. No le dan mucha importancia, lo cual me hace pensar que tenían planes para él, pero que eventualmente acabaron cortándolos. Dying Light es un juego que tiene mucho contenido cortado y podéis ver vídeos al respecto. Es bastante interesante. Tras un desafortunado accidente, podremos salvar únicamente un par de viales de la remesa, y es aquí donde comienza la frenética vuelta a la presa, donde tendremos que llegar antes de que se acabe el tiempo, ya que los hombres de Rais van de camino. Esta secuencia pone un poco a prueba tu progresión con el buggy, ya que tendrás que atravesar buena parte del mapa en relativo poco tiempo, pero no es demasiado complicado, solo tuve que hacerlo como 2 o 3 veces, no mucho más. Y al llegar nos encontramos con la conclusión. Tanto los hombres de Rais como los hijos del sol han sido masacrados, y la voz de la madre volverá a sonar en nuestra cabeza. Aquí ella nos explicará un poco de la situación, cómo era líder de un culto muerto al que pensaba que solamente le seguían porque su marido estaba en una posición de poder, véase coronel del ejército, y cómo tras el brote todo eso cambió. Tras la muerte de Amir, este le dejó pistas a Yasmine para llegar a la presa, el lugar donde encontrarían los viales. Yasmine estaba infectada, por lo que no le quedaba otra salida si quería sobrevivir, así que se bebió el vial, y las consecuencias de eso llevaron a Yasmine a convertirse en esto. And the light brought me back. You see, breathing the fumes is one thing, but drinking the liquid is something else entirely. In the light, in the sun, my mind is my own. I'm filled with love you couldn't possibly imagine. But in the dark, my new nature dominates. Mindless, lethal. In the dark, with cruel passion, I ripped my own children to pieces. But I swore to myself that I would become the mother they really deserve. Y aquí fue cuando se solidificó mi pasión por The Following. Me encanta cuando el género de los zombies evoluciona más allá de lo que parecía inicialmente. Me recuerda mucho a, spoilers de 28 años después, la segunda película, cuando Sansón recupera su conciencia y empieza a ver fragmentos de su vida pasada. Pues algo de eso, algo que evoluciona el género hacia adelante. Un volátil consciente de sí mismo, capaz de comunicarse telepáticamente. Un monstruo que pierde los cabales en la oscuridad. Me parece un concepto extremadamente interesante y que pega mucho con la temática de Dying Light. Atarlo a una religión ya existente y explorar las creencias de la gente me parece una decisión muy apropiada, así como el enfoque más centrado en los personajes en la trama principal. Y es que The Following al final va de eso, la gente, de cómo sus creencias modifican su manera de ver el mundo, de cómo cada uno tiene sus propios intereses o deseos. Ni siquiera Crane está fuera de esto. Tu objetivo siempre ha sido conseguir esos viales, solo que al hacerlo estarías condenándolos a una existencia monstruosa. Pero no sería muy diferente de lo que has hecho hasta ahora, ¿no? Quiero decir, has ayudado a esta gente, sí, pero lo has hecho porque querías o porque lo único que te importaba era conseguir esos viales. Esa decisión depende de ti. Al final del monólogo te darán dos opciones. La primera es la de aceptar la profecía, aunque esto es relativo. Sabemos que la profecía no existe, o al menos es extremadamente probable que no lo haga, pero creas tú o no en ella, la vas a cumplir igualmente. Este final nos revela que los experimentos militares siempre tuvieron un sistema a prueba de fallo, una bomba nuclear, el dios del sol, y gracias a los códigos que dejó Atila, activas la bomba y purgas la región. Pese que he visto que mucha gente opina que este final no pega con el personaje de Crane y hasta cierto punto lo puedo ver, creo que es un final apropiado para el personaje. Su viaje lo eleva a una posición mayor, acepta este sacrificio en pos de salvar el mundo. Además que considero
considero que difumina la línea entre la realidad y el mito de una manera bastante interesante. Aunque me habría encantado que se explorara un poco más, estoy muy satisfecho con el resultado. La cura no era más que un experimento del ejército para militarizar el virus. Probablemente parte de la experimentación del SAI en la región, o vete tú a saber qué. Otorgarle los viales a tus compañeros solo habría empeorado la situación a la larga, así que puedo entender por qué Crane aceptaría este destino. Sin embargo, gracias a la salida de ¡La bestia!, podemos intuir que este no es el final canónico de la historia. ¿Os acordáis de la frase del principio? No le hice mucha mención para ver cómo de avispados estabais, pero es en esta frase en la que se basa toda la historia de la madre. Tengo un amor dentro tan intenso que jamás imaginarías, y una rabia tan intensa que no te creerías. Si no puedo satisfacer el uno, me entregaré por completo al otro. Esta no es la historia de Crane tanto como es la de la madre, aunque ciertos aspectos de esta frase se pueden aplicar a él. Por cierto, leed Frankenstein. Es un libro cojonudo. Esta idea de la criatura, sea lo que sea, volátil, consciente o como quieras llamarlo, considero que avanza la idea de los infectados hacia un lugar más interesante. Y mientras que en el primer final podemos ver lo que simboliza su amor, un acto de sacrificio como ningún otro, en el otro final podemos ver el siguiente apartado de la frase, la ira de la madre. Aquí Crane rechaza la profecía y la aceptación de la madre, y se ve recompensado con un poquito de Kool-Aid, o ayuda guay en español, y un enfrentamiento con la madre. Gosh, are you crazy? I won't play your god of the sun. I want no part in this bullshit. Just let me take the vials and go. Maybe you'll understand when you see it with my eyes. How narcissistic. You, the god of the sun himself. I'll show you who you really are. No, god damn it. You fucking monster! But my love for humanity fills me. A love which you defy. And you know that a love rejected turns to anger. An anger you will bear, Kyle Crane. I will make you pay for all those actions. El combate con la madre es un poco rudimentario, ya que irá invocando copias que nosotros tendremos que despachar, hasta que eventualmente nos quedemos sin armas y tenemos que dedicarnos a darnos de puñetazos. Esta parte me gusta mucho. Aquí podremos intuir que Crane está perdiendo la cabeza, y cuando por fin acabemos con la madre, podremos ir viendo cómo el descenso a la locura va sucediendo de manera progresiva hasta llegar al final del alcantarillado. It's not a poison. It's a cure. Lena, I'm coming back with the medicine. We'll be able to help everyone. Tell Camden that he has all the time in the world now. Allí no nos encontramos con la Harran que conocemos. En su lugar encontraremos un atardecer y un parque. Allí la vida sigue, los buses siguen en movimiento, los niños juegan en los parques, pero algo sale mal, y podemos ver a Crane en los últimos momentos de luz como se ve a sí mismo como algo nuevo, un volátil. Este final es considerado el final canónico de Dying Light, o al menos eso creo, ya que Crane está vivito en ¡La bestia! Así que supongo que ya lo descubriré cuando llegue allí, si es que en algún momento llego. El caso es que aquí vemos como las acciones egoístas de Crane provocan no solo una muerte metafórica, sino probablemente la extensión de la infección fuera de Harran. Y diréis, él solo estaba intentando ayudar a sus amigos, y sí, lo entiendo perfectamente, pero esta solución no era sino un parche. La situación ya era mala, pero convertir en la torre entera en volátiles, no sé, no me parece una buena solución. Honestamente, ambos finales son malos, uno porque detonas una bomba y otro porque te conviertes en un monstruo. Durante la investigación de este vídeo me he dado cuenta de lo mucho que querían tener una historia más oscura y más seca, y pese a que el juego base lo intenta, The Following lo consigue. No hay buenas decisiones, solo malas, y pese a que en una consigues más o menos, hipotéticamente, contener el virus, sabemos perfectamente que lo único que estás haciendo es lo mismo que quería hacer el SAI, y ni siquiera hay manera de asegurarse de que lo que has hecho consiga destruir el virus. Sí, destruye a la mayoría de los que han estado en contacto con la niebla, tal vez menos Eski, si es que ha estado en contacto con ella, pero a lo mejor parte de Harran consigue sobrevivir, y el virus ahora es libre de escapar de la zona de contención. Sí, tal vez hayas librado al mundo de los volátiles conscientes, -1, hipotéticamente, pero tus acciones podrían haber sentenciado el mundo entero. De nuevo, esto son conjeturas más que otra cosa, no me lo tengáis mucho en cuenta porque no soy un experto en el lore, no sé tampoco qué pasa en Dying Light 2, pero bueno. Por otro lado, la muerte de la madre no solo desestabiliza la región, sino que además con este final descubres una manera de salir de Harran, una salida que podría significar de nuevo la extensión del virus más allá de la zona de cuarentena. Estas decisiones empujan más al tono deseado por los desarrolladores, este tono más grimdark en el que todo lo que te rodea es negativo. Honestamente me encanta. Sé que ambos finales
tienen negativos, evidentemente. Ambos salen un poco de la nada y ambos son un poco fuera de personaje. Pero creo que para la historia que querían contar pegan. Y aún así, si los finales fueran menos satisfactorios, aún he disfrutado muchísimo del viaje. The Following consigue hacer que me replantee mis pensamientos acerca de este juego. Porque, honestamente, y esto es algo que digo en cada puñetero vídeo, no tenía intención de hacer un vídeo sobre Dying Light. Me puse a grabarlo por si acaso, pero quería tener un juego para poder jugar a él sin tener que pensar en hacer un vídeo. Un poco un juego de paso mientras seguía trabajando en el siguiente vídeo. Pero creo que esto funcionó un poco en mi contra, como podéis ver. Y no solo se debe a The Following, pero sí que tuvo gran parte de la culpa. No voy a venir aquí a deciros que es perfecto, que la historia es impecable ni nada similar, pero honestamente me esperaba algo menos desarrollado de lo que me encontré. El mundo de Dying Light es sorprendentemente interesante, y ahora que he visto con mis propios ojos qué es lo que tiene que decir, no me extraña que tenga el seguimiento que tiene. Porque puede ser un juego cuyo único valor para el jugador es lanzar patadas voladoras y matar un par de zombies, hacer un poco de parkour y poco más. Dying Light es mucho más que parkour y zombies. Tiene detrás uno de los mundos más cuidados visualmente que he visto en mucho tiempo. Un mundo con decisiones atrevidas y uno dispuesto a ir más allá de lo que hacía el género en su época. Y es importante el contexto, ya que en un mercado saturado con juegos de zombies, Dying Light consiguió brillar por encima de la horda. Una gema llena de sangre y vísceras. Y pese a todas las pegas que le pueda poner con su historia mediocre o la saturación de contenido o los problemas mecánicos del combate contra humanos, pero aún así puedo perdonárselo. Puedo perdonar lo roto que a veces está el propio juego, o las veces que me ha sacado de la experiencia por la inmensa cantidad de contenido que han ido metiendo con los años. Puedo perdonar que la narrativa principal del juego base no llegue a ningún lado, porque al menos lo intenta. Y esto lo han demostrado con The Following. Dying Light tiene muchos fallos, pero en su mayoría, y como habéis podido intuir porque tampoco me he centrado mucho en ellos, los compensa mediante la experiencia sólida que es jugar al juego. Y no solo es eso, sino que con la expansión aprovecharon para mejorar el juego centrándose en los elementos en los que cojeaba el título. Y es que Dying Light es bueno, pero The Following es aún mejor. Es un borrón y cuenta nueva, similar a una pseudo secuela del título. Una que decidió tomar decisiones mucho más atrevidas, y hablar sobre la gente que puebla el apocalipsis, en el peligro de las creencias y en lo fácil que es confundir la realidad con el mito y que la gente se aproveche de ello, ya sea mediante engaños piadosos o acciones maliciosas. Y todo esto lo hace mediante una vuelta de tuerca a las mecánicas ya establecidas, demostrándote que estás en una tierra salvaje de la que no conoces nada y en la que tienes que adaptarte de nuevo. De nada sirve tu experiencia como corredor, pues las carreteras y los prados dominan esta tierra. De nada te sirve tu reputación con los habitantes, pues para ellos eres un completo desconocido. Y cuando por fin te consideran parte de la familia, ya es demasiado tarde. Puedes intentar honrarles mediante el sacrificio de todo aquello que has conocido en Harran, o puedes traicionarles y huir, confirmando que todo lo que has hecho ha sido por egoísmo puro, una cruzada para supuestamente salvar a tus amigos, pero ¿a qué precio? Estas son las razones por las cuales me llama la atención Dying Light. Esta es la razón por la cual quería hacer este vídeo. Y es que Dying Light se atreve a indagar en las partes más oscuras del género. Lugares donde los humanos se ven al límite y deben tomar decisiones precipitadas, normalmente erróneas. Es un lugar en el que el género rara vez se atreve a adentrarse últimamente. Pues ¿qué son los zombies sino masillas para matar infinitamente? El enemigo indefinido que simplemente está ahí cuando el guión lo necesita o cuando alguien tiene que morir o sacrificarse. No, los zombies son mucho más que eso. Son un recordatorio de nuestros peores miedos. Un recuerdo constante de que hay destinos peores que la muerte. El recordatorio de que detrás de todas esas criaturas, antes de convertirse en eso, eran antaño humanos. Y que en un mundo lleno de muerte, no hay mayor terror que el de convertirse en uno de ellos. Gracias por ver este vídeo. Este tipo de proyectos llevan su tiempo y su esfuerzo, así que agradecería mucho un like si realmente te ha gustado el vídeo y un comentario para ayudar al algoritmo a hacer sus cosas, ya sabéis. Sé que algunos de vosotros esperabais que este fuera el big vídeo y aunque técnicamente este vídeo dura 1 hora y media, no es realmente el que tenía planeado hacer. Sin embargo, aquí estamos. No os preocupéis por ese vídeo, ya llegará cuando tenga que llegar. De momento os pido paciencia. Por lo demás, a partir de ahora haremos este tipo de vídeos, así que si os gustan las retrospectivas y las reviews, no dudéis en echar una suscripción. Al final va a resultar que estoy disfrutando esto de hacer vídeos. No puedo prometer que el siguiente vídeo salga dentro de poco, pero prometo esforzarme todo lo que sea posible para sacarlo cuando suceda. Yo me despido ya por aquí. Me habéis estado escuchando 1 hora y pico rajar sobre un jueguito de zombies, así que espero que tengáis una buena tarde. Adiós.